¿Cómo están? Seguimos en la Feria Internacional del Libro y debo decirlo, porque tengo varias marcas de las que voy a hablar hoy. Será que soy periodista, pero este libro me parece que es lo mejor que nos ha traído la Filo, de lo mejor que nos ha traído la feria. Óscar Martínez trabaja en El Faro, es jefe de la redacción del Faro, un lugar que creo que ya ha hecho historia, Óscar, más allá de lo que pase después. Dices que esto lo hiciste en pandemia, está claro, dijiste tengo que hacer esto. Pero tal vez para nosotros en México hay un par de párrafos que están al principio del libro que me dejaron helado, que es la normalización de la violencia. O sea, ¿no? Se llama Los muertos del periodista y cuentas todo eso, pero todo esto que ves como la normalización, ¿no? El problema cuando normalizamos como sociedad la violencia. Te agradezco mucho el interés y las palabras que has dicho sobre el libro y gracias por interesarte en conversar. Mira, eso es algo a lo que tendríamos que prestar mucha atención. Yo creo que es un hábito insano definitivamente, y es un hábito insano. Yo cubrí México durante 3 años con los migrantes, Centroamérica en el norte, que se pelea con tasas de homicidios, el peor podio de la historia. ¿Cuál es el país más homicida del mundo? Y definitivamente yo te puedo decir que hay 2 rasgos perversos en estas sociedades de las que somos parte. Uno, el que has mencionado, el hábito de la violencia, pero el hábito de la violencia llevémoslo a escenas concretas. Un muchacho que tiene que saber en El Salvador que para ir a trabajar tiene que agarrar 2 autobuses y no uno, porque el otro cruza por zona de pandilla contraria. Lo preguntas, ¿cómo responder al saludo de un policía? ¿Cómo responder al saludo de un pandillero? ¿Dónde esconder el dinero? ¿No? ¿Qué bus tomar? ¿Qué bus no tomar cada mañana? Y eso pasa en México. Yo recuerdo aquí ¡Claro! Cuando en el norte cubrí y yo fui a Sonora, alquilé un carro en Tijuana. Y cuando llegué a Sonora, que se estaban peleando la plaza cerca de Altar, la gente me dijo, no podés venir con placas de Tijuana. O sea, no puedo alquilar un carro en Tijuana para venir a Sonora porque es un problema. La normalización de la violencia no es dejar de padecerla, no es dejar de sufrirla. La gente que vive en esos entornos lo sufre. Es comprenderla e incluirla como si fueran actos normales en la vida cotidiana. Como cenar, como almorzar, como subirte a un bus para no morirte, como no alquilar unas placas para que no te secuestren. Eso es terrible y es habitual en América Latina. Y decías, esa es una. ¿Y cuál es la segunda? La segunda definitivamente es que yo creo que nuestros países no conocen la paz. No sabemos cómo se come eso. Y eso lo podés ver como un reflejo en todos los sentidos. Es decir, somos sociedades que nunca hemos tenido paz plena. Hay burbujas que nos permiten vivir más dignamente. Pero el 60, 40, 65% incluso en países como Honduras, de nuestras sociedades viven bajo esquemas de subsistencia, o sea, si no trabajo no ceno, y viven bajo entornos violentos donde hay paraestados que los gobiernan. Todo este libro está hecho en mundos así, y definitivamente no conocer de paz, no conocer de procesos de reconciliación, no conocer de alternativas a ejercer la violencia, te llevan a ser sociedades así, que pueden explicarse en cosas tan prosaicas como que, tan complejas como que un muchacho se haga sicario y a los 16 años eso le parezca una opción de vida, o como que un tipo al que le sonaron el claxon se baje con un bate e intente reventarle la cabeza al que se lo sonó. Esas son las reacciones de países que no conocen la paz. Óscar, porque soy periodista, te tengo que hacer esta pregunta, que es que en el libro tomas una decisión diciendo, porque soy un periodista, porque he leído todo esto, en este libro voy a hacer esto que soy yo, ¿no? Porque los manuales dirían, no te metas tanto tú, no tal. Entonces, en pandemia tengo que hacer esto, que es una decisión periodística increíble, porque me parece que este libro es gran periodismo, pero a partir de esa decisión, digamos, técnica del oficio, ¿no? Sí, mira, yo después, a veces, no creas, a veces me sigue dando vértigo todo lo que dejé escrito ahí. Pero a veces digo, ya lo hice, pues ya salió, ahora ya no. Pero se nota además que un poco discutiste con esa decisión, pero te quiero decir que es una joya. Pues. Hay muchas partes del libro que yo dije, esto va a hacer que cierta gente me deteste, y está bien, yo no quiero con este libro solo entretener, lo que quiero es azorar a la gente. Ahora, sí hubo una decisión consciente cuando yo dije, voy a incluir la forma en la que vi, el método que utilicé para rodear estas historias, que son lo más importante, pero analizarlas desde esa perspectiva. La perspectiva de tu mirada siempre es inevitable, no tenemos otra. Pero en este caso, el análisis de cómo vi es parte de la parte ensayística del libro. Y en ese análisis dije, aquí hay de 2 posibilidades. O finjo ser honesto, o me lanzo al pozo y lo soy del todo, y cuento errores tan brutales como creo que a estos 2 muchachos los terminaron matando por esa noche en la que llegué a tratar de salvar a un tercero. Y lo dices muy claramente, ¿no? A lo mejor, si yo no hubiera ido esa noche, ¿no? Yo qué sé. Sí, entonces esa es la parte que me sigue dando vértigo. Ahora, yo creo
Mira, pero es muy periodística en términos de la honestidad. A mí lo que me fascinó de este formato es que todo el mundo sabe que todos tenemos una perspectiva y entonces es mejor que Oscar nos diga, sí, aquí estoy, este soy yo, te lo digo en este libro, ¿no? Sí, no, yo estoy alegre. Mira, ¿sabes de qué además estoy alegre? De esto sí, ya me tiré, bueno, y nadie puede acusarme, esa es otra de las muletillas que he podido acuñar con este libro. Nadie puede acusarme de ególatra porque yo mismo me insulto en el libro. Nunca pensé que iba a escribir un libro donde me insultaría en algún momento. Lo hago directamente en un punto. En estos tiempos de buenismo, de este progresismo deslactosado que ha empezado a ser totalmente buenista con todo y que tiene una protección del lenguaje por sobre las expresiones de reales, por lo que la gente hace, yo me siento orgulloso de haber escrito un libro tan sardónico. Yo creo que para sacudir las construcciones buenistas y correctas no sirven, y por eso luego llegan personas como Trump, dicen las cosas de una forma bárbara, equivocada, fintiendo, y la gente que de verdad sufre esos problemas de los que no hemos querido hablar, les hace caso, hombre. Entonces, yo creo que es un libro muy poco de esta época, que es una época donde estamos más dados a escribir cosas más light sobre el oficio y sobre los dilemas que tenemos y quitarle complejidad a las cosas. Creo que es un libro que, en ese sentido, y solo en ese sentido, porque de los problemas que ahí se hablan son muy reales, muy presentes y muy regionales, creo que en ese sentido sí es un libro que va en contra de toda una forma de expresión actual que honestamente a mí me ha empezado a dar un poco de alergia. Pero a lo mejor, tú dices, a lo mejor es de otro tiempo en términos antiguos, a lo mejor, porque lo que me pasó a mí leyéndolo, Oscar, es que a lo mejor es que así hay que contarlo. Porque a lo mejor como lo hemos venido contando en los últimos 15 años no funciona. No funciona, que lo hemos normalizado. ¿No? Que aparece en una parte del periódico. Murieron 15 en una masacre ayer. Tenemos 300 migrantes encerrados, no sé qué. Lo venimos contando así, en esas formas periodísticas, ¿hace cuántos años, Oscar? A lo mejor hay que contarlo de otra manera, ¿no? Sí, me parece que tenés un punto válido totalmente. A lo mejor hay que contarlo así. Hay ciertas narrativas que yo creo que es que, mira, es parte de la normalización de la violencia, de habituarnos a esto, tiene que ver con que sorprender a estos lectores es cada vez más difícil. No solo por lo que has mencionado, que es cierto, sino porque también la gente vive bombardeada con un periodismo amarillista donde las cabezas desparramadas abundan en las portadas. Aquí en México hay algunas portadas en los kioscos cuando vas caminando que vos decís, hay cierta gente que tendrá una vida menos experimentada en estas cosas que solo pasar a la par del kiosco le puede generar estrés postraumático, porque tenés ahí todas esas fotos desplegadas. Entonces, mira, sí es difícil llegarle, pero además yo creo, y parte de eso hablo en el libro, que el periodismo muchas veces nos hemos creído como si fuéramos demagogos políticos cuando un político dice el pueblo. Bueno, el pueblo es diferente gente, ahí también hay gente que te detesta. Cuando los periodistas decimos los lectores, nos hemos preguntado poco quiénes son nuestros lectores. Nos entienden bien lo que hacemos, comprenden exactamente el periodismo de profundidad que busca, con qué dilemas se enfrenta. Y luego a mí también me gustaría, te lo digo, que un público, me gustarían varios públicos para este libro, pero a mí me encantaría que las universidades lo agarraran. Creo que en las universidades, esto es una generalización y como tal voy a... pero me parece muy buena idea. Creo que las universidades no están preparando a los periodistas para lo que se van a enfrentar. No les están contando los dilemas que van a enfrentar allá afuera. ¿Por qué? Yo creo que porque se han quedado con las viejas recetas y los viejos libros. Creo que han decidido contratar, es decir, hacer las cosas de una forma más tradicional porque es más fácil, porque es menos caro, porque no tenés que contratar gente que lleve años en el oficio y que quizás te va a cobrar más. Porque seguir diciéndoles que la pirámide invertida es lo más importante que tienen que aprender. Ya nadie habla de la pirámide invertida. ¿Tú crees que todavía, hoy en día, claro, Oscar? En las universidades todavía. ¿Pirámide invertida? Y la pirámide invertida es la renuncia a confiar en que tu lector te va a leer entero. Es decir, tengo un párrafo para decirle qué, cuándo, dónde, cómo, cuándo y por qué. Así es. Porque no me va a seguir leyendo. Sí, ya es la pirámide invertida porque la verdad como a la mitad te van a abandonar. Entonces ya que... Entonces, claro, los que nos quebramos la cabeza para construir un cierre potente porque nos parece que en ese momento el lector llega mucho más informado y lo que decís va a ser más complicado. Evidentemente no voy a spoilerear de esa forma un libro para alguien, pero una de las, de lo más complejo, terrible, y yo creo que de la construcción de este libro es el último párrafo. El cierre de que lo que yo pretendo, ese punchline. Y lo adviertes además. Con el que yo pretendo, y lo advierto en el primer párrafo. Lo adviertes en el primer párrafo. Entonces creo que es así. Entonces no, yo sí creo que las universidades han tenido mucho que ver en preparar
a los nuevos periodistas para un entorno que no es el que les va a tocar. Nos quedan pocos minutos y te lo tengo que preguntar porque quienes conocemos su trabajo, quienes los leemos, ¿cómo va el Faro? Mira, estamos en el momento más difícil de nuestra historia. El gobierno ya varios gobiernos, y lo digo, el del Arena nos había atacado, el FMLN incluso hizo que algunos de nosotros, entre ellos yo, abandonáramos el país por amenazas de muerte. Ya habíamos tenido incluso seguridad privada en algún momento después de revelar la existencia del cártel de Texas. Pero Bukele ha cambiado la estrategia. Ya no son grupos adentro de la policía, ya no son instancias adentro del gobierno, es todo el aparato del Estado, porque Bukele tiene el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, todo dedicado a destruir al periodismo al que considera incómodo, no solo al Faro, pero al Faro dentro de los primeros de la lista. Al Faro le parece... Y a las organizaciones civiles que considera incómodo. Y ¿sabes qué te digo? Y lo dejo dicho aquí. Por favor. Este hombre no va a parar. Yo estoy convencido, espero equivocarme, de que varios de nosotros vamos a acabar presos. Les agradecería que no nos quiten un ojo de encima. Oscar, ya lo dijiste, pero te lo digo, no les vamos a quitar un ojo de encima. Estamos ahí, creo que hay un consenso de muchos de nosotros diciendo, no, esto no puede ser. Y vamos a estar, y no digas que vas a acabar preso, porque no vas a acabar preso. Déjame decirte, déjame preguntarte ¿te dolió? Lo leía yo y pensaba, hay una parte de dolor en este libro, de que le debe haber dolido. Sí, hombre, hay unas partes que joden mucho. Por ejemplo, la historia de Consuelo a mí nunca me dejó de joder. Es una mujer que nos cuenta su historia del asesinato de su hijo por un pelotón de policías asesinos. Y yo fui a ver cómo esa mujer perdía en vivo el juicio, pues, donde declararon inocentes a 8 policías, aunque reconocieron que asesinaron a su hijo. Lo de Rudy y sus hermanos no puede dejar... Pero te hago una pregunta a ti, ¿te dolió a ti? Sí. A ti hacer así, decir, todo esto ya lo tengo que contar. Mira, yo no sé si en algún momento yo vaya a estallar de otra forma. Lo que pasa es que yo tengo una red de contención insertada en el cuerpo que atrapa muchos de otros sentimientos. Así lo veo como una metáfora. Y esas redes de rabia. A mí escribir este libro me llenó mucho de rabia, pero ya venía bien lleno de eso. Quizás me repletó de eso o me rebalsó. Pero por ahí viene más. Reconocí más esa sensación que la del dolor. Se los digo de verdad, pero soy periodista, no sé qué tanto caso me haya hecho. Yo creo que en la fila esto es lo que hay que leer por mucho. Oscar, vamos a estar atentos al Faro, a lo que pasa en el Faro todo el tiempo. Los Muertos y Periodistas, Anagrama, ¿ya está a la venta? Ya está a la venta. Corren. Gracias. Te lo agradezco mucho.